Bueno, vamos a ver hoy la parte complementaria del curso, técnicas de optimización, y vamos a iniciar con la parte del aprovechamiento de los recursos hídricos o hidráulicos. De las sesiones previas hemos trabajado el concepto de ciclo hidrológico. Ahí hemos comprendido y hemos relacionado que esas componentes que están interrelacionadas, como las mostramos en las sesiones, es la condición natural. Pero hay otro ciclo hidrológico que se le denomina ciclo artificial del agua. Es aquella en el cual el ser humano afecta el medio, hace uso del agua, modifica las componentes del ciclo. Esto para dos fines fundamentales: para tener un beneficio, un aprovechamiento económico y satisfacer sus necesidades. Bueno, ese aprovechamiento que implica, desde el punto de vista como sociedad y como ingenieros, deben realizarse las siguientes etapas. Cualquier fuente de abastecimiento o cuenca o proyecto de aprovechamiento del agua debe partir de la fase de planeación. Después hacemos el diseño del sistema hídrico. Tercera etapa, la construcción o ejecución de la obra. 4. La operación y conservación. Bueno, de manera sucinta y breve, la planeación, ¿en qué se enfoca? Bueno, primero, debemos identificar un espacio geográfico, una componente espacial de esa componente del ciclo hidrológico, y lo que vamos a hacer es un análisis o un balance de las demandas, es decir, vamos a aplicar la ecuación de balance de másico, es decir, entradas menos salidas es igual a la variación del volumen en el tiempo. En este caso, en nuestro espacio geográfico espacial se va a agregar una componente temporal. En este caso, si manejamos la componente espacial, está asociado a un balance regional, local, municipal, a nivel de cuenca, a nivel nacional o a nivel de una cuenca transfronteriza. Y para el tiempo, pues los proyectos que hemos desarrollado como ingenieros debe considerar los conceptos de tiempo, de qué periodo o de qué extensión. Pues puede ser a corto, mediano y largo plazo. Generalmente esta etapa de planeación considera una vida útil de la obra o de la estructura. Por ejemplo, los sistemas de agua potable pues están diseñados de tal manera de que la obra que se construya tenga un abastecimiento garantizado para un crecimiento de población a 20 años. Es decir, si estamos en 2021 y hay un fraccionamiento, alguien se conectó. Ok, Carolina ya ingresó de manera automática. Entonces, debemos hacer ese balance en ese periodo de tiempo. Los sistemas sanitarios, el tiempo o la vida útil o la población proyecto considera 25 años. Para otras obras hidráulicas, por ejemplo, las presas, bordos, pueden ser a 10, 20 años, pero una presa de mayor importancia nacional o estatal, pues puede considerar un estudio de 50 años de aprovechamiento o 100 años o mucho más. Bueno, aquí viene una parte fundamental. Ese estudio de planeación debe estar enfocado con un esquema de ubicación y dimensionamiento tentativo de la obra, es decir, es un diseño preliminar.
Aquí vamos a ver algunas técnicas para hacer el dimensionamiento preliminar, por ejemplo, de un sistema de agua potable o de una red de drenaje o de algún proyecto específico que ustedes consideren. Entonces, muchos proyectos que se han planteado para el estado de Zacatecas y no se diga para el país, quedan aquí a nivel planeación. ¿Cuál es la siguiente etapa? Ahora sí viene el aspecto ingenieril, que es la parte del diseño. Esto es una parte Ingeniero, fundamental. disculpe, Sí, me acabo de unir y no escuchaba hace un momento. ¿Se está grabando sí, la sí. clase? Todas las Ah, sesiones las estoy grabando y en cierto momento les voy a enviar el link cuando lo tenga los archivos. Sí, todas las ok. sesiones están siendo grabadas, ¿sí? Si ustedes ingresan unos minutos después, no se preocupen, lo pueden revisar más adelante, checando el video, ¿sí? Ok, entonces, en esta parte se requiere mucho conocimiento técnico del tipo de estudio, desarrollo. Aquí está, perdone, eso lo hice en la madrugada, ahí va. Bueno, voy a tener que regrabar este video, ¿no?, para cambiar esta redacción, no hay problema, luego de nuevo. Bueno, eh, en sí el diseño de una obra requiere la componente técnica. Y para ello, pues ustedes en su momento dijeron, bueno, pues vamos a ingresar al posgrado para conocer técnicas o métodos específicos para nuestra línea de investigación o nuestra línea de interés. Entonces, en el aspecto de diseño, hay algunas materias que ustedes van a ver los procesos técnicos. Por ejemplo, los sistemas de agua potable, en proyectos hasta fines de herramientas que, por ejemplo, el manejo de los sistemas de información geográfico también, en el diseño de acueductos, en el análisis hidrológico. Entonces, toda esa suma de esas componentes les permitirá en algún futuro, pues, desarrollar proyectos desde el punto de vista de planeación y de diseño. Siguiente etapa es la construcción de la obra, en palabras más o menos. Luego sigue la operación. Esta es una parte fundamental. Aquí se requiere mucho conocimiento y experiencia. Generalmente, cuando se ejecuta una obra, generalmente sufre modificaciones desde el punto de vista constructivo, pero también hay conceptos que muchas veces en el diseño fueron omitidos y eso puede afectar la operación del sistema. Más adelante vamos a ver algunos casos prácticos de obras que en cierto momento no están siendo operadas, tuvieron algún tipo de problema. ¿Desde qué punto de vista? No solo operativo, sino fue político, social, algún detalle técnico que no estaban los especialistas para que desarrollaran y operaran el sistema. Entonces, estas cuatro fases del aprovechamiento del recurso, planeación, diseño, ejecución y operación, pues lo van a ir ustedes aprendiendo y familiarizando en función del tipo de obra o proyecto que desarrollen. Bueno, todas estas etapas que les comenté, pues hay diferentes alternativas técnicas. Por ejemplo, si estamos pensando en el diseño de una presa para abastecimiento, una zona agrícola, pues hay diferentes alternativas técnicas. ¿De qué? Pues del dimensionamiento de la presa. Si va a tener compuerta de fondo, si va a tener algunas obras de desvío. La fuente de descarga hacia la zona agrícola va a ser a través de un sistema de conducción de tubería o de canales, y el sistema de riego que se va a ser aplicado a través de surcos, tal vez un sistema presurizado o microaspersión. Entonces, hay gran cantidad de alternativas técnicas y algo que sí debemos considerar es que sean factibles desde el punto de vista técnico y
Y algo que siempre nos ha pegado a México, ¿no? Desde el punto de vista económico, pues que sean atractivos económicamente. Entonces, en este momento, como ingenieros o planificadores, pues vamos a estar sujetos a esta toma de decisiones. Oye, ¿de cuál alternativa es factible para su construcción? Bueno, hay un concepto en la ingeniería que se denomina ingeniería de sistemas. También se le conoce como ingeniería de operaciones, pero esto de ingeniería de operaciones se maneja más en la ingeniería industrial. Pero los procesos que se manejan de optimización o de manejo del sistema prácticamente son los mismos que la ingeniería de sistemas. Entonces, si alguna vez ustedes encuentran un libro en internet o en la librería, el físico, y encuentran un libro que habla de ingeniería de sistemas o de investigación de operaciones, prácticamente es de la misma área del conocimiento. Entonces, nosotros vamos a utilizar algunos textos de ingeniería de sistemas. Bueno, entonces esa toma de decisiones en cierto momento pues puede limitar también el desarrollo del proyecto. ¿Cuál decisión? Pues la económica, la social, no se diga la ambiental, que en años recientes puede tener mayor impacto muchas veces que la cuestión económica, ¿no? Bueno, entonces, pues muchas veces decir, oye, pero esa toma de decisiones para seleccionar o proponer el proyecto idóneo, pues cómo lo voy a plantear. Entonces para ello surge la necesidad de aprender o dominar las denominadas técnicas de optimización. Más adelante vamos a ver en las técnicas de optimización cuál es el objetivo y cuáles son las condiciones del proyecto que vamos a estudiar. Entonces, en estas semanas siguientes vamos a estar trabajando diversas técnicas de optimización. Algunas de ellas son relativamente sencillas, algunas son muy complejas, esas solo las vamos a revisar de manera general, pero afortunadamente vamos a utilizar alguna herramienta de cómputo que nos permita hacer esos análisis. Entonces, en próximos días vamos a instalar el software, vamos a plantear algunos modelos de optimización y vamos a aplicar ese mismo software para resolverlo, pero algo importante, cómo interpretar los resultados. Entonces, váyanse acostumbrando, técnicas de optimización, y esto donde se trabaja y se estudia, pues en los que les comento, en los libros que hablen de ingeniería de sistemas o de técnicas de operaciones o investigación de operaciones. En sí esos libros están enfocados a este tema, técnicas de optimización. Bueno, vamos a ver ahora algo que es fundamental en las técnicas de optimización, el objetivo de cada aprovechamiento. Por ejemplo, el objetivo está enfocado a una finalidad o alguna meta. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a pensar en México. Vamos a hablar de la década de los 70s, 80s o del siglo XXI. Y se considera que nuestro país, una finalidad o una meta es que tenga un desarrollo económico, también tenga un desarrollo social. ¿En función de qué? Pues de los recursos que dispongamos. En la primera clase del curso hablábamos de esta fórmula. Decíamos, oye, tengo una fórmula que me dice que la población por el nivel de vida es igual a los recursos por la eficiencia. Si recordamos, a la población siempre se va a incrementar. También el nivel de vida, según les comentaba, según recordamos en diferentes épocas de nuestra vida, de manera general el nivel de vida se ha incrementado. Entonces la parte izquierda de la igualdad, pues siempre va a ser va a estar aumentando, se va a estar incrementando. ¿Y esto debe ser igual a qué?
pues a los recursos que disponemos por la eficiencia. Si manejamos el recurso agua, por ejemplo, pues este es finito y es constante en cualquier periodo de tiempo. Entonces, para mantener esta igualdad de que la parte izquierda se está incrementando el valor, pues debemos ser más eficientes. Entonces, ahora sí empezamos a reconocer un poco que habla de eficiencia, pues de hacer un manejo óptimo del recurso. Entonces, las técnicas de optimización están ligadas a qué? Pues hacer un mejor aprovechamiento del recurso. ¿Alguien más se conectó? Déjenme revisar. Ok. Buenas tardes. Estamos grabando la sesión, para que después revise el inicio, ¿no? Por favor, ¿no? Sí, disculpe. Ok, no hay problema. Yo entiendo, ¿no? Ok. Entonces, ¿esta eficiencia a qué está asociado? Pues algo que nos pega a todos en nuestro país es la eficiencia económica. Entonces, nuestros políticos o los que manejan el desarrollo económico del país, pues desean que tengamos la máxima eficiencia económica, pero también incrementar la productividad de todos los sectores. ¿Esto está asociado a qué? Pues a la disminución de costos, es decir, yo tener una mayor eficiencia o incrementar la productividad, pero con costos menores. ¿Y esto está asociado a qué? Pues a un incremento del rendimiento. Y algo que sí nos va a pegar en estos años, o ya está ocurriendo desde hace unos 3-4 años, es los conceptos de ahorro, de energía y no se diga del agua. Vamos a enfocarnos al agua. Y los problemas que vamos a ver a continuación van a estar asociados al manejo del agua, pero asociado a una componente económica o productiva. Bueno, si ustedes recuerdan, también en la primera sesión estuvimos trabajando de que las grandes civilizaciones, por ejemplo, su desarrollo estaba asociado a que fueron asentados cerca de cuerpos de agua, por ejemplo lagos o grandes ríos. Entonces vamos a asociar siempre en México a que el agua está ligada al desarrollo económico y en consecuencia pues a la mejora de la componente social. El agua, no se nos olvide, el agua está ligada a gran cantidad de procesos industriales o procesos económicos, por ejemplo la agricultura, la industria de bebidas y alimentos, no se diga, la industria automotriz usa gran cantidad de agua, de energía eléctrica, no se diga también. Entonces, si lo asociamos, por ejemplo, a un sistema de riego, entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo del aprovechamiento en la zona de riego? Una de ellas es que, por ejemplo, si fuéramos agricultores, por ejemplo, en alguna unidad, pues la mayoría de los usuarios o los pequeños propietarios van a decir, bueno, y es que yo quiero tener los máximos beneficios por la venta de la cosecha. Entonces al final eso es máximo beneficio económico. Quien construye una autopista o algunas obras de servicios para la sociedad, pues desea, yo por el servicio deseo el máximo beneficio económico, ¿no? Entonces al final estaremos aplicando técnicas de optimización. No se diga en el aspecto del bienestar social, en el desarrollo de la rama industrial y algo que se ha manejado con la globalización, pues el desarrollo económico de las regiones, ¿no? Algo que sí nos impacta, y los había comentado, es que el nivel de vida pues debe
incrementarse, sino cuál satisfactor. ¿Sí? Entonces la población, si no ve un incremento de su nivel de vida, una mejora, pues ¿cuál es el grado de satisfacción? Pues ninguno. ¿Sí? Entonces, al menos debemos mantener ese nivel económico. ¿Qué pasó con la pandemia? Prácticamente esto se fue hacia abajo. ¿Sí? Los sistemas productivos no se diga. Pero ¿qué sucede también cuando ocurre un evento extremo? Este evento extremo que pudiera ser una pandemia, puede ser un evento hidrometeorológico. Por ejemplo, ¿cuál sería el más, para nosotros, el que más identificamos? Una sequía. Pero también los fenómenos de lluvia extrema, en el otro sentido, es decir, lluvias de alta intensidad durante periodos de retorno extensos, entonces me generan inundaciones. Entonces, al final, pues también tenemos que plantear obras de protección contra ¿qué? Contra fenómenos extremos, inundaciones y sequías. En todos los proyectos que estemos planteando, como les comentaba al inicio, pues también debe agregar esta componente. Por ejemplo, la ciudad de Zacatecas, los pozos que tiene para abastecimiento urbano, pues ahora, pues su vida útil, digamos, o su vida económica ya es de menos de 5 años prácticamente algunos de ellos. Entonces tenemos que hacer una reposición. Entonces tenemos que manejar el espacio geográfico que hemos comentado. ¿Y esto dónde se va a enfocar? Pues a la cuenca. Entonces todos estos fenómenos que estamos hablando, por eso es importante manejar sistemas de información geográfica. ¿Para qué? Para hacer la sectorización o la asignación del proyecto o del estudio o el desarrollo de la obra en el espacio geográfico y en el tiempo. Hay una materia que se denomina sistemas de abastecimiento de agua potable. Ahí la componente temporal, es decir, vamos a determinar la población proyecto que va a ser abastecida con una obra de agua potable o un sistema de saneamiento. Pues ahí se ven las técnicas, son técnicas estadísticas. Bueno, entonces a partir de esto, pues estamos encontrando un objetivo del aprovechamiento del recurso agua, es decir, yo necesito maximizar un beneficio. Si regresamos al problema del sistema de riego, pues yo necesito un mayor beneficio económico. Pero también nuestro objetivo es minimizar costos, minimizar impactos económicos, impactos ambientales. Entonces, todos los proyectos de agua que se están manejando en el país prácticamente va a ese estudio, al estudio de impacto ambiental. Seguramente lo van a ver en alguna de las materias de SIG o el impacto ecológico de las aguas, también hay una materia. Bueno, entonces al final ya hemos identificado un objetivo: maximizar beneficios, minimizar costos, minimizar impactos. Bueno, este objetivo, si lo acotamos en un espacio geográfico, van a aparecer una componente que se denomina restricción o restricciones. Estas restricciones son de diferentes tipos y la ventaja de los sistemas de optimización o los modelos es que estas restricciones muchas veces pueden tener diferentes unidades que no son compatibles desde el punto de vista matemático. Por ejemplo, una restricción fundamental es la disponibilidad de agua, es decir, ese volumen de agua es finito. Por ejemplo, si estamos manejando un acuífero, si sabes que tenemos una disponibilidad media anual de 3 millones de metros cúbicos, ahí van las unidades, millones de metros cúbicos. Oye, pero yo también voy a hacer un estudio en el cual estoy identificando que van a aparecer restricciones económicas. ¿Ellas cuáles serían? Una de ellas, por ejemplo, una política
gubernamental. Un proyecto en la cuenca de Calera. Ok, entonces yo tengo una disponibilidad y las unidades están en millones de metros cúbicos. Una restricción económica pudiera ser que pues el presupuesto asignado en cierto año, y eso está en pesos. Ok. Otra restricción pudiera ser, por ejemplo, de disponibilidad de superficie de tierra para realizar la obra o el proyecto. Entonces esa superficie estaría en hectáreas o en kilómetros cuadrados. Vean, que no importa el tipo de restricción y no importa el tipo de unidades, al final las vamos a poder aglutinar todas en el modelo de optimización. Entonces ahí hay montones de restricciones. Por ejemplo, una restricción sería la de mano de obra. Oye, en esa zona de estudio, en esa cuenca, ¿cuál es la mano de obra calificada disponible? Pues tenemos solo 300 personas en cantidad. Entonces vean cómo las unidades son muy diferentes. También están los aspectos políticos, que esto muchas veces contrasta con todo lo que vamos a ver a continuación. Y muchos modelos de este tipo pues dependen muchas veces de los periodos sexenales o de gobierno, ¿sí? Por ejemplo, en este periodo o en este sexenio, las políticas de medio ambiente prácticamente fueron descartadas. Todos los proyectos para cambio climático o todos los estudios que estaban pertinentes fueron echados a la borda, ¿no? No hay. No se diga apoyos a proyectos productivos específicos, también ya desaparecieron, ¿no? Todo eso se enfocó a qué? A obras prioritarias para el gobierno, por ejemplo, Dos Bocas o el aeropuerto, ¿sí? Bueno, también están los aspectos sociales. La presa de Milpillas, ¿qué sucede? No estaba el proyecto técnico, pero el aspecto social que hizo dio con el traste también. Entonces esa obra está en pausa. Entonces, si ustedes observan, todas esas restricciones, las unidades no son compatibles. Pero aquí vamos a desarrollar, y esa es la ventaja de los modelos de optimización, que no solo necesitamos aspectos económicos o de disponibilidad de mano de obra, sino podemos agregar otras componentes que aparentemente no podemos asociarlas. Bueno, supongo en la siguiente clase vamos a hacer un problema, vamos a empezar a hacer algunos problemas de aplicación y los vamos a resolver y vamos a visualizar que efectivamente podemos compaginar todas estas restricciones sin importar el tipo de unidad que estemos trabajando. Bueno, entonces en resumen, de manera parcial, porque esto lo vamos a estar trabajando durante varias semanas, el objetivo de la optimización es lo siguiente. Es, primero, de todas las soluciones que habíamos comentado al inicio, pues vamos a encontrar una de ellas que mejor va a cumplir el objetivo que estamos planteando, sin violar o exceder las restricciones que estamos considerando. ¿Sí? ¿Cuántas restricciones pueden ser? Pues es abierta y depende del tipo de modelo que desarrollemos, ¿no? Entonces, así entendámoslo. La optimización es determinar la solución técnica que mejor cumpla el objetivo que hemos planteado sin violar o exceder las restricciones impuestas. Por ejemplo, el problema de la cuenca de Calera. Una restricción que era, pues la superficie disponible. La otra, los presupuestos anuales. No podemos exceder. La otra, la mano de obra disponible. Entonces, ya estamos empezando a identificar, pues, que en el concepto de optimización siempre hay un objetivo
y sus restricciones. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí o comentario? No, profe. Ok. Vamos a ver algunos ejemplos que más que en la próxima clase vamos a resolver uno de ellos. Lo vamos a plantear y lo vamos a desarrollar. Y en las siguientes sesiones vamos a ver otro tipo de problemas enfocados a recursos hídricos. Ahorita solo los voy a plantear. Entonces vamos a empezar a identificar esas componentes de la optimización. Entonces vamos a ver. Nosotros cuando desarrollamos un modelo de optimización es plantear el objetivo. Y ya lo identificamos. El objetivo es maximizar beneficios, maximizar el ingreso económico, maximizar la producción. ¿O qué? O minimizar. Solo uno de ellos debe de cumplirse en el objetivo, ¿sí? Hasta ahorita no hay ningún modelo que considere las dos condiciones simultáneamente. ¿Cuál sería minimizar? Por ejemplo, minimizar los gastos de producción en una zona agrícola, por ejemplo, o en una industria. O minimizar los efectos del cambio climático en una cuenca específica. Entonces, no se les olvide, el objetivo siempre va a ser maximizar una función o minimizarla. ¿Sujeto a qué? A las restricciones. Y esas restricciones muchas veces necesitamos tener experiencia o conocimiento previo del modelo para poder nosotros plantear las ecuaciones que gobiernen estas restricciones. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el más sencillo de todos. Es un problema de distribución o asignación de agua. ¿Y esa agua dónde va a ser aplicada? Pues en una zona de riego. ¿Para quién? Para varios usuarios. Este es un problema recurrente en cualquier parte del país, ¿no? Es decir, vamos a hacer un modelo de optimización para la distribución o asignación del agua de riego para varios usuarios. Por ejemplo, vamos a pensar que tenemos una presa, tenemos un volumen disponible anual promedio y aguas abajo hay dos ejidos o dos usuarios principales. Esto también puede ser una ciudad, una zona urbana u otra. Un usuario, un colectivo o un ejido. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pensar que esta presa tiene un gasto máximo, es el Q máximo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Oye, este gasto máximo, ¿cómo lo voy a asignar a cada uno de los usuarios? No se les olvide, el objetivo de la optimización es maximizar beneficios. Entonces aquí yo la pregunta, la complementaria, es decir, bueno, ¿qué gasto le voy a asignar a cada usuario de tal manera de que obtenga los máximos beneficios? ¿Beneficio de qué tipo? Por ejemplo, mayor producción o el mayor beneficio económico por la venta de la cosecha de la zona de riego 1 y de la zona de riego 2. Entonces aquí ya está el objetivo. Maximizar, que es lo que habíamos comentado. Maximizar el beneficio obtenido por la entrega de agua a los usuarios. Ok.
aquí viene una restricción. ¿Una restricción cuál es? Pues solo propuse yo un dato de información, el gasto máximo. Entonces, aquí hay una restricción. El agua que yo le asigne al usuario 1 más el gasto asignado al usuario 2 debe ser menor o igual al gasto máximo. No puedo distribuir más porque es lo que dispongo. Entonces vean, aquí está esta restricción física. Entonces la restricción sería el gasto máximo disponible y la solución del sistema es, o el problema sería decir, oye, ¿qué valor del gasto 1 y del gasto 2 debo de asignar? Entonces el modelo de optimización, vean, es función objetivo sujeto a una restricción. Y las variables de decisión o las alternativas, después vamos a ver cuáles son todas las componentes de un modelo de optimización. Una de ellas son las variables de decisión, que si lo vemos desde el punto de vista matemático son las incógnitas. Entonces vamos acostumbrando variables de decisión, que sería Q1 y Q2. Entonces, en este caso tenemos que aplicar una técnica de optimización para ¿qué? Para obtener el máximo beneficio sin violar ninguna de estas restricciones. Una vez que hemos aplicado esa técnica de optimización, los valores que obtengamos, que la satisfacen, vamos a denotarlo con la misma variable, pero con un asterisco de superíndice. Entonces, en cualquier libro de ingeniería de sistemas que encuentren y lo ojean y encuentran una variable con un asterisco, es el valor óptimo. Y ese es un valor único que está definido. Bueno, algo que va a dificultar mucho el planteamiento del modelo de optimización es que las restricciones las tenemos que representar como una desigualdad. Entonces, si aquí estamos viendo la alternativa, decimos que la suma de los gastos debe ser menor o igual al gasto máximo. Entonces, las variables que vamos a involucrar en la restricción está las variables más un signo de desigualdad o de igualdad. Este puede ser igual, puede ser mayor o igual o menor o igual, pero solo un signo debe de tener. Y ese va a ser esta restricción. ¿Cuál sería? Pues esta restricción yo le denominaría restricción por gasto máximo disponible en la empresa, por ejemplo. Aquí yo le agregaré el texto. Cuando empecemos a plantear modelos de optimización en las primeras sesiones, vamos a redactar en palabras las restricciones y luego vamos a construir los modelos en términos matemáticos. Entonces, aquí solo es por volumen disponible o gasto disponible. Pero ¿qué sucede si en esta presa estos usuarios me dicen, ¿sabes qué? Esta asociación de usuarios tiene disponible un capital para el año 2021, para la producción, primavera-verano. Ok. Y el usuario 2 puede tener un capital cualesquiera también. Entonces, pues tal vez los usuarios tengan suficiente espacio de terreno. Pero si el capital no es suficiente para cubrir la totalidad, pues ahí está una restricción, ¿no?
Entonces vamos a tener también una restricción de capital disponible. Oye, pero para la producción de una hortaliza o una verdura, pues yo implica algunos costos. ¿De qué tipo? Pues de la semilla. ¿Qué más? Pues los costos horarios de los equipos electromecánicos que utilicemos. ¿Qué más? Pues los salarios de la gente. Entonces aquí viene otro concepto. Una restricción será los costos. Otra pudiera ser la mano de obra disponible también. Otra restricción pudieran ser los impactos ambientales y cualquier otro más que se nos ocurra. ¿Sí? Esto cuando yo digo palabra ocurrencia, ¿de qué? Se refiere al tipo de problema que tengamos que resolver. Por ejemplo, si se presenta un problema de un sistema de agua potable, pues ahí las variables pueden ser muy dispares al sistema agrícola. Bueno, si nosotros modificamos o agregamos una restricción, entonces el óptimo va a cambiar la solución. Y también va a cambiar el resultado del beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Pues lo que estamos maximizando. ¿Dónde está? Por aquí. Lo que estamos aquí. Cambia el beneficio. Entonces, aquí viene una gran dificultad. Entre más variables de restricciones le agreguemos al modelo, también en cierto momento es probable que no lo podamos resolver. Entonces muchas veces lo que hacemos es considerar solo las restricciones de mayor peso económico o numérico y así lo resolvemos. ¿Sí? Esa es una manera práctica como yo lo he hecho muchas veces, ¿no? Bueno, pero ¿cómo pudiéramos esas restricciones nosotros irlas agregando con mayor certeza? Pues conociendo el tipo de problema que tenemos que desarrollar. Por ejemplo, si yo no tengo experiencia en el análisis de sistemas productivos agrícolas, por ejemplo, que estén sembrando aquí maíz, pues yo desconoceré pues todos los costos asociados, las plagas que se presentan, la época del año de siembra, la época de cosecha, las labores agrícolas que hay que utilizar. Entonces, más adelante, cuando estemos optimizando un sistema, vamos a ver, por ejemplo, cómo en las dependencias de gobierno, lo que antes era Zagarpa, cuáles son los procesos considerados para calcular los costos, por ejemplo, de producción para el frijol o para el maíz. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces vamos a ver otro ejemplo. Este, por ejemplo, pudiera ser para diseñar un sistema pluvial. ¿En dónde? Donde se les ocurra. Aguascalientes, Zacatecas, alguna zona donde identifiquen que hay inundaciones, por ejemplo en Guadalupe. Ok, vamos a ver ahora un proceso de planteamiento del modelo de optimización para un sistema pluvial. Esto también lo pudiéramos considerar, por ejemplo, para un sistema sanitario. Bueno, primero, vamos a diseñar este sistema pluvial. Tengo el nivel del terreno, tengo un río y vamos a pensar que tengo una serie de fraccionamientos, algunas zonas. Entonces, pues tengo que diseñar y construir una línea pluvial. Vamos a pensar que es un sistema de una tubería enterrada parcialmente llena. Aquí tengo las rejillas de ingreso. Por ejemplo, aquí ingresa un gasto. Tengo la línea de conducción entre los sistemas y eso va a ser descargado en el río. Bueno, si nosotros vemos aquí la información, primero, esta línea tiene un diámetro
voy a anotar con la letra D mayúscula, o con la letra griega, ¿sí? Está el diámetro 1. Si aquí yo tengo un gasto de ingreso, y luego en esta zona hay un gasto 2, pues, y también ingresa al sistema, entonces en el primer tramo circularía el gasto 1, en el tramo 2 circularía el gasto 2, y en el tramo 3, si hay un ingreso, sería el gasto 3. En sentido práctico, pues necesitamos también la información topográfica o el trazo del sistema. Entonces necesitamos otro dato, la longitud de cada tramo. Longitud 1, 2 y 3. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de constructor, ¿cuál sería? O nivel gobierno, o quien paga la obra. Dicen, no, pues ¿sabes qué? Constrúyeme el sistema pluvial, pero minimizando los costos. Ok. Una pregunta para hacer un problema sencillo sería lo siguiente. Vamos a minimizar los costos simplemente de la tubería y de la excavación. Hay otros conceptos, pero ahorita vamos a manejarlo así nada más. ¿Para qué? Para que empecemos a identificar la necesidad de la optimización, pero empecemos a identificar también los componentes involucrados para crear el modelo. Bueno, entonces minimizar los costos de la tubería y de la excavación. De entrada, pues necesitamos el precio de la tubería, o el costo está asociado ¿a qué? Al diámetro del tubo. Entonces, para diámetros pequeños, el costo es menor que para diámetros mayores. Entonces, este diámetro que vamos a calcular va a estar entre dos valores, entre un diámetro mínimo posible o un diámetro máximo. Y entre ellos van a haber diferentes valores de diámetro. Oye, pero ¿cuál es el diámetro que vamos a emplear para minimizar los costos? Entonces vamos a empezar a visualizar cómo es el efecto del gasto y del diámetro. Vamos a ver. Otra componente que está asociada al proyecto es la pendiente en cada tramo. Es decir, sería una relación desnivel topográfico entre la entrada y la salida de este tramo respecto a la longitud. Entonces aquí tendré yo una pendiente 1, una pendiente 2 y una pendiente 3. ¿Cómo influye la pendiente en el gasto? Bueno, entonces ya estamos empezando a identificar datos. Costo de la tubería, el costo de la excavación, no lo hemos comentado, los gastos involucrados, las longitudes. Y ahora sí vamos a empezar a ver las restricciones, por ejemplo. Una restricción que ya comentamos es que el diámetro que obtengamos del sistema pluvial debe ser mayor a un diámetro mínimo. Y ese diámetro mínimo que puede estar sujeto, pues puede estar sujeto a una norma técnica o a un reglamento o alguna restricción técnica de alguna dependencia. Por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua tiene 53 libros que se le denomina mapas, Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Sanitario. Y entre esos 53 libros hay uno dedicado exclusivamente al diseño de sistemas pluviales. Y una de ellas es que dice cuál debe ser el diámetro mínimo de un sistema pluvial. También hay otra restricción, el diámetro máximo. Tal vez no aparezca en ese manual, pero
pudiera ser que este diámetro máximo estaría sujeto al diámetro disponible en el mercado. Entonces esa sería otra restricción. Entonces vean, ya estamos acotando la restricción por diámetro mínimo y por diámetro máximo. Y el diámetro que obtengamos debe estar entre esos dos valores. Bueno, vamos a ver ahora sí la relación de el gasto con la pendiente. Entonces, esto se va a estudiar en todos los sistemas de flujo por gravedad, es decir, o todos los canales o tuberías, ya sea para sistemas sanitarios o para sistemas pluviales principalmente. Vamos a el drenaje, ¿a qué se refiere? Pues puede estar asociado al agua sanitaria, a la descarga sanitaria o al drenaje pluvial. Veamos. Vamos a pensar que proponemos una pendiente muy pequeña, ese cero. Entonces, como tenemos la entrada y proponemos la pendiente, entonces según en la distancia L, pues la tubería va a tener un tendido. Y si medimos respecto al nivel del terreno, pues va a tener una profundidad de desplante de la tubería. Esta figura que observan es un corte aquí, una sección. Esta sería el diámetro del tubo. Esto sería el espacio físico en el cual hicimos la excavación. ¿Para qué? Pues para alojar la tubería. Aquí me falta una línea. Aquí falta una cama de arena. Después lo vamos a ver. Estas dimensiones también están sujetas a especificaciones. Por ejemplo, en el mapas me dice que, por ejemplo, si yo tengo una tubería de 90 centímetros, aquí yo debo tener un ancho de zanja, el diámetro más un espacio suficiente para permitir el ingreso de una persona para que realice las labores de compactación. Entonces, una persona en qué espacio puede hacer esas maniobras? Pues pueden ser 50, 60, 70 centímetros. Ok. Oye, entonces, ¿qué pasa si incrementas el diámetro de la tubería? Que por ejemplo ahora la tubería sea de 2 metros, exagerando. Entonces, tal vez este ancho, este espacio ya no sean 50, 60 centímetros. Ahora tal vez sea 1 metro, 1,10. ¿Por qué? Porque para hacer el trabajo de compactación para diámetro muy grande, el sistema debe estar en una compactación muy alta. Entonces yo necesito agregar o colocar aquí, operar una compactadora, un sistema mecánico, electromecánico. Entonces, ¿cuál es su dimensión? Pues es de 80 por 90 centímetros, ok, más un espacio libre. Entonces vean que en función del diámetro, el ancho de la zanja también cambia. Bueno, esto es para la pendiente 1. Vamos a pensar ahora que le dimos una pendiente mayor. Ok, de entrada, la ecuación de Manning, o la de flujo uniforme en canales o tuberías parcialmente llenas, dice que entre mayor sea la pendiente del sistema, el gasto que va a circular va a ser mayor. Ok, entonces si el gasto es mayor, entonces el tirante será menor. Y en consecuencia yo puedo colocar una tubería de menor diámetro. Y si es de menor diámetro, pues es el menor costo. Entonces felices, ¿no? Entonces vamos a proponer sistemas pluviales con pendientes mayores para tener diámetros menores y menor costo de la adquisición de la tubería. ¿Sí? Es una contra... O sea, ahí te perjudicas en las excavaciones. Exactamente. A ver, ¿puedes comentarlo al respecto? Sí, porque se supone que sí le puedes darme un diámetro menor, pero al darle más pendiente, haces más profunda y más profunda como es por gravedad, va a ser más profunda la excavación y
te va saliendo más caro a veces el costo por el relleno y la excavación que tienes que hacer a larga. Entonces, gracias. Entonces, pues aquí viene un problema. Aquí hay otra componente de excavación que puede incrementar grandemente el costo si utilizas diámetros pequeños. Entonces, pues necesito yo un balance de un diámetro de tal manera más el costo de excavación para que sea mínimo. Entonces, por eso este problema lo planteé, porque tiene dos condiciones. Entonces, bueno, disminuye el diámetro, disminuye el costo, sí, pero el volumen de excavación va a ser mucho mayor y eso lo incrementa. Entonces, pues son dos condiciones fundamentales. Más adelante vamos a ver el diseño de uno de este tipo. Y entonces aquí está el problema. Entonces yo tengo un diámetro mínimo que puede ser por reglamento o por especificación o alguna condición ahí de alguna dependencia que te lo solicite. Pero también yo tengo un diámetro máximo. Entonces entre estos dos diámetros va a existir uno de ellos que minimiza los costos de qué? De la adquisición de la tubería y minimice en consecuencia también la suma del volumen de excavación. Entonces, al final vamos a encontrar la solución que van a ser que, perdón, van a ser el diámetro 1, el diámetro 2 y el diámetro 3. Esa sería la solución. Entonces aquí aparecería la variable diámetro 1 óptimo, diámetro 2 óptimo, diámetro 3 óptimo. ¿Y qué continuaría? Pues ya calculo los volúmenes de obra. Calculo los volúmenes de obra, lo hago en AutoCAD, con la sección de la figura, calculo las áreas de excavación, de relleno, de compactación, todas las componentes que considere. Entonces, pues ya tendría la optimización del sistema pluvial. Para el sistema sanitario es muy similar también. Bueno, aquí no lo quise asociar a componentes de velocidad ni nada, simplemente lo presenté el problema. Entonces aquí ya sería cantidades de obra, ¿qué más? La presupuestación y listo. ¿Sí? Indirectos, los otros componentes y ahí está el costo del proyecto. Entonces de esta manera, de todas las alternativas técnicas que yo pudiera plantear en un principio, como lo vimos en la clase, pues ya encontré aquella que satisface la condición de que sería el óptimo desde el punto de vista económico. Bueno, ya está el problema número 2. Vamos a ver otro problema también. Este problema me gusta mucho porque es muy fácil de trabajar y de plantear. Y en la siguiente clase es lo primero que vamos a resolver. Vamos a aprender a desarrollar un modelo de optimización. Y el problema es el siguiente. Vamos a pensar que este espacio geográfico es una zona agrícola. Vamos a pensar que nosotros somos los propietarios. Sí, no batallemos. Ok, entonces como agricultores vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pensar que tenemos 3 tipos de suelo. ¿En base a qué? A su productividad. ¿Sí? Entonces vamos a pensar que tenemos un suelo de productividad alta, media y baja. Y yo quiero sembrar 2 cultivos, frijol y maíz, lo típico de Zacatecas. Y voy a pensar que tengo una disponibilidad de agua. Mi concesión ante Conagua son 130,000 metros cúbicos anuales. Ok. Y que yo tengo un capital disponible, no le puse cantidad. Pueden ser, digamos, 200,000 pesos. Ok. Oye,
Pero para hacer todas las labores culturales para estos dos cultivos, pues yo requiero de mano de obra para que realice cada una de ellas. Ok. Entonces, pues yo necesito aproximadamente tal cantidad de mano de obra. Y aquí viene la parte que nos viene a importar mucho más. Oye, pues si yo siembro un cultivo, ¿cuál es el beneficio? Vamos a llamarle que es el precio de garantía, que es lo que nos va a pagar alguna dependencia, ¿no? Por tonelada, llamémosle así. Más que el problema que vamos a ver va a ser por hectárea para facilitar el análisis. Ok, pero también está otra componente que sí le tenemos miedo, los costos. Costos de la semilla, costos de las labores, combustibles, ¿qué más? Fertilizantes, agroquímicos, todo lo que, energía eléctrica, todo lo que se aquí va. Bueno, entonces vean, aquí ya empezamos a aparecer algunas variables. Y si se dan cuenta, algunas son restricciones. Por ejemplo, disponibilidad de agua, capital disponible, personas que puedo contratar, pero empieza a aparecer esta componente. Beneficio de cada cultivo. ¿De cuál cultivo? Frijol y maíz. Entonces empiezan a aparecer las variables. Esta pudiera ser x1 y esta pudiera ser x2. Costos de cultivo. El costo por cada cultivo. Bueno, ¿cuál es el objetivo? En base a toda esta información, me voy a hacer una pregunta. Oye, ¿cuál será la superficie que yo puedo sembrar de cada cultivo, frijol y maíz, en cada tipo de suelo? ¿Para qué? Pues para tener el mayor beneficio económico por la venta de la cosecha. Entonces ya estoy empezando a buscar alternativas de superficie sembrada para cada cultivo en cada tipo de suelo. Entonces, no se les olvide, objetivo, maximizar ingreso o minimizar costos. En este caso es maximizar el ingreso por la venta de la cosecha de frijol y de maíz. Vamos a manejarlo en la siguiente clase el problema por unidades de superficie. Es más fácil que por toneladas porque necesitaremos cosas de rendimiento. Vamos a manejarlo por superficie. ¿Sujeto a qué? A las restricciones. ¿Cuáles restricciones? Aquí están algunas de ellas. ¿Pueden haber más? En el problema que vamos a ver solo vamos a agregar dos restricciones para no hacerlo tan complejo, pero entendamos cómo se construye el modelo. Entonces, ¿cuál es la pregunta fundamental de aquí? Oye, pues ¿cuál va a ser mi ingreso económico en el 2020? Pues hasta la siguiente clase lo vamos a ver, ¿no? Bueno, pero como no somos agricultores no tenemos idea. Pero ellos, más o menos en su experiencia, pues ya tienen idea de todo esto, ¿no? Ya está, saben, a lo mejor alguien puede decir, ¿sabes qué? Pues tal vez hasta sin optimizar yo puedo obtener el máximo beneficio, sí, pero eso no es garantía. Pero con el estudio que desarrollemos, pudiéramos capacitar al usuario para decir, ¿sabes qué? Modifica solo las superficies para que tengas un mayor ingreso. Eso lo podemos hacer tranquilamente. Vamos a ver el último problema desde el punto de vista de planteamiento. Vamos a ver una red de pozos. Vamos a pensar que tenemos una red de pozos para abastecimiento a una zona urbana. Ahorita yo no sé ni cuántos pozos lleve la Giapaz perforados y en operación. Mañana voy a preguntar.
Entonces hay una red compleja de pozos en el cual a través de líneas y obras complementarias pues tienen que abastecer esta demanda. Entonces vamos a pensar lo siguiente, oye, pues ¿qué gasto debo extraer de cada pozo para satisfacer esta demanda? Ahí está la pregunta. Entonces, ahora sí, como vámonos al otro lado. Como dependencia, nuestro objetivo es cuánta agua debo de bombear de cada pozo, pero minimizando los costos. Una restricción, ¿cuál pudiera ser? Pues el gasto que me puede proporcionar el acuífero para cada pozo. La otra sería una restricción, pues el volumen necesario para la ciudad de Zacatecas. ¿Cuánta agua consume la ciudad de Zacatecas en promedio? ¿Alguna idea que tengan? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante también. Un cálculo rápido de cómo se determina el volumen. Entonces, de esta manera, pues ya tenemos las restricciones. Entonces, en esta sesión hemos visto, pues, la necesidad, pues, de desarrollar proyectos, pero desde el punto de vista técnico, tenemos que proponer alternativas técnicas, pero solo una de ellas va a cumplir en la mayor parte el objetivo de la optimización. Entonces, con este planteamiento base de estos tres problemas, ya nos dimos cuenta pues que sí es fundamental realizar y aplicar las técnicas de optimización. Entonces, en las siguientes clases vamos a ver diferentes técnicas en función del tipo de problema matemático. Y ese problema matemático muchas veces no es tan complejo. Pueden ser ecuaciones lineales sencillas, pero aquí viene el proceso complicado. Oye, ¿cuál es el tratamiento para obtener ese óptimo? Y ese óptimo está basado en que no hay una fórmula general para aplicar para este problema. Este es un modelo no lineal, más adelante lo vamos a ver cuando planteemos las ecuaciones. Este sí es un modelo lineal. Este no es un modelo no lineal. Entonces, en función del tipo de modelo, si es lineal o no lineal, vamos a tener que aplicar técnicas específicas de optimización. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario al momento.